Bienvenidos un día más a mi canal, su dosis diaria de chismecito, salseo y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco que tanto amamos. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para destapar una bomba que, déjenme decirles, me dejó completamente en shock. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, esos dos tortolitos que nos hicieron suspirar con su romance en la pantalla y fuera de ella. Pero prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Agárrense que vienen curvas. Antes de que me lancen jitomatazos virtuales, quiero pedirles, de todo corazón, que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Aquí encontrarán lo último del mundo del entretenimiento turco, desde dramas de amor hasta secretos explosivos, todo contado con la pasión y el cariño que ustedes se merecen. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, la relación entre Hande y Kerem fue un torbellino mediático. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Los rumores no tardaron en surgir y aunque al principio lo negaron, terminaron confirmando lo que todos ya sabíamos, estaban perdidamente enamorados. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, parecía un cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final. La ruptura entre Hande y Kerem fue tan sorpresiva como su romance. De un día para otro dejaron de aparecer juntos y las especulaciones sobre los motivos de la separación no se hicieron esperar. Se habló de infidelidades, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, en fin, todo el repertorio clásico de las rupturas famosas. Pero hoy les traigo una versión completamente diferente, una versión que, de ser cierta, lo cambiaría todo. Resulta, mis chismosos favoritos, que una fuente cercana a Hande Erçel ha revelado un secreto que ha estado guardado bajo llave durante años. Según esta fuente, Hande y Kerem sí vivieron juntos durante un tiempo. Sí, como lo oyen. Compartieron techo, espacio y, al parecer, mucho más. Pero aquí viene lo jugoso del asunto. La razón por la que Hande supuestamente permitió que Kerem se mudara con ella no fue, al menos inicialmente, por puro amor romántico. Prepárense para la bomba. Según esta fuente, Hande estaba fascinada con un talento oculto de Kerem, su increíble habilidad para cocinar. Sí, lo sé, suena raro, pero escuchen esto. Al parecer, Hande es una amante de la buena comida, pero no tiene mucha maña en la cocina. Y Kerem, por otro lado, es un chef aficionado de primera categoría. Sus platillos son dignos de un restaurante de lujo y, según la fuente, Hande quedó completamente prendada de sus habilidades culinarias. La historia, según esta persona cercana a Hande, es que al principio, la convivencia era prácticamente un intercambio. Hande ofrecía el espacio y la compañía, y Kerem, a cambio, la deleitaba con sus exquisitas creaciones culinarias. Imagínense la escena, Hande llegando cansada del trabajo y Kerem esperándola con una cena deliciosa preparada con amor y mucho talento. Un sueño. Ahora, antes de que empiecen a acusar a Hande de interesada, quiero aclarar algo importante. La fuente asegura que con el tiempo, la relación evolucionó y el amor verdadero floreció. La convivencia, aunque iniciada por motivos gastronómicos, se transformó en una relación profunda y significativa. De hecho, la fuente asegura que Kerem, al darse cuenta de la fascinación de Hande por su cocina, se esmeraba aún más en crear platos especiales para ella. No se limitaba a la comida turca tradicional, sino que experimentaba con la cocina internacional, sorprendiéndola cada noche con algo nuevo. Desde paellas valencianas hasta sushi japonés, pasando por pastas italianas y keris tailandeses, Kerem parecía tener un don para recrear cualquier plato con una autenticidad y un sabor que dejaban a Hande boquiabierta. Ella, por su parte, disfrutaba aprendiendo sobre los ingredientes y las técnicas de cocina de cada país, convirtiendo cada cena en una experiencia cultural. La fuente también reveló que Kerem tenía un pequeño huerto en la terraza del apartamento, donde cultivaba hierbas aromáticas y algunas verduras que utilizaba en sus platillos. Hande disfrutaba acompañándolo a regar las plantas y a recolectar los ingredientes frescos, convirtiendo estas actividades cotidianas en momentos especiales. Además, Kerem solía invitar a sus amigos y familiares a cenar, convirtiendo el apartamento en un punto de encuentro social donde todos disfrutaban de su deliciosa comida y de la compañía de Hande. Ella, que al principio era un poco tímida, poco a poco se fue integrando al grupo, demostrando su carisma y su sentido del humor.
La relación, según la fuente, parecía ir viento en popa. Ande y Kerem se complementaban a la perfección, tanto en la cocina como en la vida. Él le enseñaba a disfrutar de la buena comida y a apreciar los pequeños placeres de la vida, mientras que ella le aportaba alegría, energía y una perspectiva diferente del mundo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? Bueno, aquí las cosas se ponen un poco más turbias. La fuente no dio detalles específicos sobre los motivos de la ruptura, pero insinuó que las presiones de la fama, las agendas apretadas y quizás algunas diferencias personales terminaron por desgastar la relación. Y no solo eso. La fuente también mencionó que el éxito abrumador de Senkalkam generó una presión mediática insostenible para ambos. Cada paso que daban era analizado al milímetro, cada gesto era interpretado, y los rumores sobre su relación eran constantes. Esta presión, según la fuente, comenzó a afectar a Ande, que se sentía cada vez más observada y juzgada. Kerem, por su parte, intentaba protegerla y apoyarla, pero también se sentía agobiado por la situación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y los compromisos sociales les dejaban poco tiempo para estar juntos y disfrutar de su relación. Además, la fuente insinuó que las diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro también jugaron un papel importante en la ruptura. Ande, según la fuente, era una persona muy ambiciosa y enfocada en su carrera, mientras que Kerem era más relajado y disfrutaba del presente. Estas diferencias, aunque al principio no parecían importantes, con el tiempo se fueron acentuando, generando tensiones y conflictos. También se rumoreó, aunque la fuente no lo confirmó, que la aparición de terceras personas en la vida de ambos pudo haber contribuido a la ruptura. Se decía que Ande había estado saliendo con un famoso empresario turco, mientras que Kerem había sido visto en compañía de una modelo. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, generaron desconfianza y celos entre la pareja. Lo que sí quedó claro es que al final, el amor no fue suficiente para superar los obstáculos. Y aunque la separación fue dolorosa para ambos, decidieron tomar caminos separados. La fuente asegura que ambos siguen sintiendo un gran cariño y respeto el uno por el otro, pero que reconocieron que no podían seguir juntos. Ahora bien, quiero recalcar que esta información no ha sido confirmada ni por Ande ni por Kerem. Así que tómenla con pinzas. Podría ser simplemente un rumor más, una invención de los medios o, como decía mi abuela, cuando el río suena, piedras trae. Pero déjenme decirles, la fuente es bastante confiable y tiene acceso a información privilegiada. Además, esta versión de la historia tiene mucho sentido, ya que explica algunas cosas que no cuadraban en las versiones oficiales. Lo cierto es que la historia es, cuanto menos, curiosa y nos hace reflexionar sobre las razones que nos llevan a conectar con otras personas. A veces el amor surge de los lugares más inesperados, incluso de una pasión compartida por la buena comida. Y no solo eso, nos recuerda que las relaciones son complejas y que no siempre las razones que las inician son las mismas que las mantienen o las terminan. Además, esta historia nos muestra una faceta diferente de Ande y Kerem, dos personas que, a pesar de ser famosas y estar expuestas a la mirada pública, siguen siendo seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Nos revela que Ande es una mujer que disfruta de los placeres sencillos de la vida, como una buena comida, y que Kerem es un hombre talentoso y apasionado por la cocina. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que sea posible que Ande haya accedido a vivir con Kerem inicialmente por sus habilidades culinarias? ¿O creen que es una simple invención? ¿Creen que el amor puede surgir de una amistad basada en intereses comunes? ¿O creen que es necesario una conexión más profunda desde el principio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. En resumen, mis amores, hoy les he traído una bomba que involucra a Ande Ercel y Kerem Bürsin. Una fuente cercana a Ande reveló que, supuestamente, la actriz permitió que Kerem viviera con ella inicialmente por su increíble talento en la cocina. Aunque con el tiempo el amor floreció, la relación no pudo superar las presiones de la fama y terminó por desmoronarse. Recuerden que esta información no ha sido confirmada, así que tómenla con cautela. Pero piensen en esto, ¿no sería genial que todos tuviéramos a alguien que nos cocinara platillos deliciosos todos los días? Yo creo que sí. Gracias por acompañarme un día más en este espacio. Espero que hayan disfrutado del chismecito de hoy tanto como yo disfruté contárselos. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este escándalo. Quiero leerlos.
Y díganme, ¿cuál es el plato que mejor cocinan ustedes? Quizás descubramos nuevos talentos culinarios entre nuestros suscriptores. Y ahora, lo más importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal. Recuerden que aquí encontrarán lo último del mundo del entretenimiento turco, contado con la pasión y el cariño que ustedes se merecen. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme y una buena comida. Hasta la próxima.